entremos en materia y hablemos, porque tenemos dos invitados muy especiales para discutir y escuchar los diferentes puntos de vista acerca de este tema, precisamente. Pues nos vamos con el debate, Juan Diego, ya lo habíamos anticipado. Un borrador de proyecto del Ministerio de Justicia, de decreto, perdón, del Ministerio de Justicia, donde habla de que usted puede, en su documento, cambiarse el género. Ya no va a estar femenino o masculino, sino que le puede agregar no binario y también trans. ¿Qué pasa? Hay un parágrafo en ese decreto que genera la polémica. Y la polémica es porque ninguna persona que trabaja en una ¿tenemos notaría... el parágrafo, Sara? Sí, Ninguna podemos verlo y leerlo para que vamos lo entiendan. Vamos a leerlo para exacto. que sepan de lo que estamos hablando. Sí. Vea. Aquí está resumido, una partecita. Resumen, pero esta es la sustancia, la clave. Dice lo siguiente: quienes ejercen la función notarial no podrán rechazar la solicitud de corrección para una persona menor de edad y deberán tramitarla bajo el procedimiento contemplado en el presente decreto. Claro. ¿Eso quiere decir? Que no pueden decir que no. Si el niño llega ya a la nota, es lo que yo entiendo. Yo también. Yo entiendo eso. Yo también. Un menor de edad puede ir a una notaría y decir, yo ya no me identifico como hombre o como mujer y me quiero cambiar de género. Claro. Pues tenemos a dos invitados muy especiales en este momento para hablar de ese tema. Pues nos vamos a saludarlos inmediatamente. Jonathan Silva, que está en contra de este decreto. Él hace mucho activismo, de hecho, para defender a la familia, etcétera. A los niños y sí, todo. señor. Y tenemos también a Lina García, que es una abogada feminista. Los saludamos a los dos en este momento. Quiero empezar con Jonathan. Bienvenido a W Sin Carreta, Jonathan, y preguntarle qué piensa de este decreto, que ya yo vi que lo estaba criticando en sus redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, lo primero es que me sorprende las declaraciones de la ministra en medios de comunicación, donde ella ha dicho claramente que está haciendo caso a una ley de la República para poder sacar este decreto, sobre todo en la polémica del tema de niñez, lo cual es falso. Y me parece muy delicado que una penalista, que además es muy respetada en Colombia, salga a decir esto. Porque cuando yo voy a revisar en el Congreso de la República, no existe ninguna ley. O sea, no ha salido ninguna ley en Colombia que regule cambio de sexo en documentos o de género en documentos o procedimientos hormonales o quirúrgicos en menores de edad. O sea, eso no está en el Congreso. Entonces me preocupa mucho que la ministra hoy salga a decir esto, porque si esto es como ella lo está diciendo, presuntamente estaría prevaricando, porque estaría rompiendo la jerarquía normativa que existe en Colombia, porque recordemos, primero está la Constitución, luego están las leyes orgánicas, luego por allá abajo están los decretos, resoluciones y también circulares. Porque además recordemos que es que este debate no comienza acá en los últimos meses. Ya hace unas semanas tuvimos la circular por parte de Luis Carlos Leal sobre los tratamientos de terapias de afirmación de género, tanto en IPS como EPS para menores de edad, lo cual también ha generado mucha polémica. Mi crítica obviamente es que estoy 100% en contra de todo tipo de ideología o apuesta política que quiera tocar a los niños en este tema. Sí. Y obviamente desde una parte técnica me preocupa que no se esté respetando la jerarquía normativa y la ministra salga a decir que exista una ley cuando no existe. Eso, Jonathan, quería pues preguntárselo precisamente a Lina García, quien es una también vocera, líder, abogada, feminista y que defiende todas estas causas. Lina, ¿usted comparte ese punto de vista? Es decir, esto no lo dice no lo manda la Constitución ni otra ley, como se ha dicho y lo ha advertido Jonathan. Bueno, pues la Constitución lo que establece es que tenemos unos derechos fundamentales y dentro de los derechos fundamentales está el derecho a la igualdad, está el derecho a una vida digna y está el derecho a vivir libre de violencias en el marco de esta vida digna. Y creo que ese es el cumplimiento que le está dando este decreto. Hay mucha jurisprudencia que respalda que las personas deben poder tomar decisiones sobre su identidad de género, que además ya deben haber unos procedimientos en estos documentos que son pues de registro, de volverlo oponible contra terceros, en donde uno puede identificar también pues el género que le representa. Y creo que esto lo que hace es levantar unos obstáculos y hacer un ejercicio de reconocimiento institucional. Judith Butler habla de los cuerpos que importan y parece que en Colombia los cuerpos de las personas LGBTIQ+, independiente de la edad,
no importan. Entonces esos registros estadísticos no se llevan. Muchas veces las cifras en materia de atención en salud, en atención en educación, que son tan importantes para niños y niñas, no tienen cómo llevarse a una política pública, no tienen cómo llevarse a un estudio de qué es lo que está pasando, cuáles son las vulneraciones que están sufriendo, precisamente porque no se tiene un documento, precisamente porque no se tiene unos registros oficiales de cuántas son las personas LGBTIQ+ que están acudiendo a este tipo de servicios y que están pidiendo la garantía de unos derechos fundamentales. Entonces acá lo que estamos diciendo es, oigan, estos cuerpos nos importan, hacemos un reconocimiento de estas personas, pero además les damos una cédula de ciudadanía, les damos un documento de identidad, una tarjeta de identidad, para que puedan realizar todos sus trámites, para que además comencemos a tener mejores reportes estadísticos, pero también para que podamos responder como Estado, como sociedad, a las necesidades de esas personas. Acá no se trata de que nos estamos metiendo con los niños para imponerles que tienen que hacer un cambio identitario en materia de género, sino que les estamos dando la posibilidad de comenzar a tener un reconocimiento y que en el marco de ese reconocimiento también disminuyan las violencias. Desafortunadamente, en Colombia la complicidad institucional está dada para que no se refleje la importancia que tiene la garantía de derechos para estas personas. Y si usted no ve que el Estado, que debería ser el garante de esa Constitución, lo está reconociendo, pues usted como ciudadano, usted como colegio, usted como iglesia, independiente del credo que profese, usted como familia, pues por supuesto que no va a tener un referente y no va a poder entonces iniciar estos procesos de resignificación de sus entornos y sobre todo de escucha y de garantía de vivir sin violencias. Creo que los niños y niñas hoy afrontan unos escenarios en donde no los comprenden, en donde no les escuchan, en donde además pues encuentran un montón de obstáculos y Sí, lo que reciben es sí, vulneraciones, críticas justamente, por... claro, justamente Lina, sobre eso que usted está hablando, quisiera hacerle la pregunta a Jonathan, porque él ya nos ha expuesto que pues le parece peligroso todo este tema para los niños, pero entonces, ¿cómo se puede proteger a los niños que sufren ese tipo de violencias en sus entornos escolares y también familiares, sociales, etcétera, sin afectar, por ejemplo, este punto que estamos tocando? ¿Cuál sería entonces la propuesta de ustedes? La propuesta de nosotros siempre ha sido clara y es que todo humano es digno de respeto. Y yo creo que es que en los colegios aquí se tiene que hablar de dignidad humana para todos, o sea, para absolutamente todos. Y a mí sí me duele cuando un menor de edad es discriminado. Pero una cosa es la discriminación. Y ojo, porque aquí yo sí quiero decir algo con vehemencia. Todo este tema de lo que se llaman infancias trans, que ahora nos están hablando de un decreto para que se cambie el componente de género en sus documentos, también viene acompañado de algo que ya está pasando en Colombia en algunos casos particulares, que es la hormonización cruzada o la terapia de reemplazo hormonal o los bloqueadores de pubertad en menores de edad. Esto en varios países del mundo ya está declarado como procedimientos experimentales. O sea, por eso les digo que este debate tiene que ser muy integral y me gusta como Juan Diego abrió. Esto es un debate del tema de los niños integral. O sea, no solamente es el decreto. Yo no quiero que solo nos quedemos en el decreto, que claro, o sea, esto nos está incomodando a algunos, otros lo están apoyando, pero es que aquí en Colombia se vienen, aunque no existe una ley, este debate comenzó en el Congreso de la República. Nosotros presentamos un proyecto de ley y ojo con esto, que busca prohibir tratamientos hormonales y en algunos casos quirúrgicos en menores de edad. En el medio de este debate y en el medio de estas audiencias públicas, gente del gobierno salió a amenazar y que iban a acelerar este tema para poder frenar estos proyectos de ley. Claro, están un poquito desfasados porque ya hablé de la jerarquía normativa y eso es muy importante tenerlo Sí, claro. sí. Aquí nadie está en contra de que a un niño Sí. obviamente se le proteja la discriminación, pero yo sí quiero hacer obviamente también un dato, y este dato es muy importante. En la registraduría ya se han presentado cambio de géneros en los documentos de menores de edad. Del 2015 a la fecha, ojo, puede ser que desde el 2017 hayan empezado, ya hay 1.150 casos. Esto es un dato que obtuvimos hace más o menos un año en la Registraduría Nacional y obviamente esto ya está sucediendo en Colombia. Y quiero refutar en algo a mi contraparte, la abogada Lina García, y es que, ojo, la jurisprudencia que hay en la Corte Constitucional es sentencias de tutela. Para el que nos está viendo y nos está escuchando nos entienda, una sentencia de tutela es entre partes.
un gobierno, o en este caso el Ministerio de Justicia, no puede sacar un decreto para que toda la población entre, digamos que a hacer este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque primero se tiene que debatir en el Congreso o en su defecto hacer una sentencia constitucional que no ha sucedido. Entiendo, ¿Y por qué no ha sucedido? Porque el tema de los niños es muy, Sí. muy delicado y un niño, como lo dice la Corte Constitucional, Sí. desde los 5 años y 7 años se le puede cambiar el sexo en los documentos y ahí es donde nos oponemos. Pues a Jonathan Silva, líder de Más Dignidad, defensor de los niños de la familia tradicional, y Lina García, abogada feminista, les agradecemos a los dos por estar hoy aquí en W Sin Carreta. Gracias, Jonathan. Gracias, Lina. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos, muchas gracias. Bueno, y a los que nos ven y nos escuchan, bueno, parece que ahí queda el debate servido. Ujú. Igual, como dijimos antes, es un borrador. Es un borrador, sí, es un borrador, pero... Entonces, esperemos a ver cómo avanza y qué dice la ministra. Y Es que, importante bueno, escucharla. sí.